Espero que tengas prisa, porque en este vídeo vas a ahorrar 10 años de estudiar español hasta llegar a un nivel en el que suenes de puta madre. La mayoría de la gente deja el trabajo de pronunciación para el final, cuando ya saben gramática, cuando ya saben vocabulario, cuando ya saben todo, pero cuando llega la hora de hablar resulta que suenan horrible, no sienten confianza, los nativos no les entienden, no se sienten cómodos, en fin, todo mal. Lo que pasa es que la pronunciación es algo muy difícil de enseñar, pero bastante fácil de aprender si sabes cómo. Así que presta atención porque este vídeo te va a ayudar un montón con esto. Soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, así que básicamente esto es lo que hago todos los días, ¿vale? Cada una de las cosas que vamos a ver hoy es mi día a día y estoy acostumbrado a hacerla con mis estudiantes constantemente. Así que, bueno, seguramente todas estas cosas te ayudarán. Vamos a empezar por una de las cosas que la gente percibe como más importantes, la articulación. Es decir, poder hacer los mismos sonidos que los nativos. Para eso vamos a ir a nuestra web de confianza, Sounds of Speech, es de la Universidad de Iowa y es básicamente un corpus de articulación, ¿vale? Vamos a ver animaciones y vamos a ver instrucciones de cómo articular las cosas. Vemos que aquí lo primero que nos pone es alemán o español. Bueno, pues vamos a seleccionar español, aunque aquí yo he seleccionado alemán, pero bueno, es para poder comparar sonidos, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que vemos son un montón de símbolos del alfabeto fonético internacional. No necesitas saber alfabeto fonético internacional, no necesitas conocerlo para poder utilizar esta página, ¿no? Pero bueno, viene bien. Entonces yo te voy a desvelar un poquito cómo moverte por aquí, para que sepas cómo encontrar los sonidos más rápido. Aún así, en general es bastante intuitivo. Aquí tenemos los sonidos ordenados por modo de articulación, es decir, qué es lo que tiene que hacer el aire para producir el sonido. Entonces, las oclusivas son sonidos en los que el aire se va a cortar, va a haber una oclusión. Las fricativas son sonidos en los que va a haber fricción, el aire no se va a cortar, pero sí que se van a acercar mucho a los articuladores, entonces el aire va a producir como un silbido. Aquí vemos, por ejemplo, el símbolo de la F, ¿no? Pues para hacer la F necesitamos hacer este silbido. Para hacer la S, también, ¿no? Estos son sonidos fricativos. Los africados son combinaciones de oclusiones y fricción, es decir, sonidos en los que primero mantenemos el aire dentro de la boca y cuando explota y sale, sale con fricción. Los sonidos nasales salen por la nariz, los expirantes, que vamos a llamar aproximantes hoy, son sonidos en los que la fricción es mínima, es como fricativos pero más suavecitos. Los laterales son sonidos en los que el aire sale por los laterales de la lengua. Los vibrantes son sonidos en los que la lengua vibra. Ya está. Lo de labial ya empieza a ser los puntos de articulación y esto ya es otra cosa. Vale, entonces, vamos a ir uno por uno comparándolos con los sonidos de tu lengua materna para que entiendas cómo se hacen en español, porque las sutiles diferencias son las que van a marcar toda la diferencia en tu acento. Si juntas muchas de estas y consigues hacerlas bien o consigues hacerlas perfectas, tu acento va a ganar muchísimo y no cuesta tanto esfuerzo realmente. Fíjate en cómo se articula esto. Perfecto, ¿no? Pues vemos cómo los labios se acercan, se juntan y cuando se separan se produce el sonido. La lengua no participa, ¿vale? Vemos que la lengua está ahí, en reposo. Perfecto. Aquí podríamos escuchar pues, unas cuantas palabras en las que este hablante nativo la produce y podríamos ver cómo se ve de frente en un hablante real. Estupendo. Bien, aquí hay una pequeña nota que me gustaría hacer. Esto no es real, o no es del todo real, porque nunca producimos los sonidos aislados. Las vocales sí, pero no producimos sonidos aislados. Entonces, si tú quieres producir una P, lo más normal es que te salga como una P, ¿no? Pero no es así como pronunciamos la P en español, porque siempre va a ir acompañada de una vocal. Entonces vamos a decir pa, P, pi. Porque el riesgo que corremos si hacemos caso a esto y imitamos exactamente lo que ha hecho este tío es que diremos pa, P, pi, como en muchos idiomas. En chino pasa, en inglés pasa, en alemán pasa. Hay idiomas en los que hacemos esto, ¿no? Y esto se llama aspiración, ¿vale? Ya sé que aspirar es como absorber aire, pero así es como se llama, aspiración. Y en español, en general, no lo vamos a hacer, nunca, en general. Hay variedades en las que sí, pero en general no. Entonces, bueno, quédate con esto. La P, P, ¿vale? En tu idioma será exactamente igual, seguro. Vamos a ver la B, P. Wow, vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Los labios se acercan y cuando se separan se produce el sonido P, ¿no? Hay una diferencia.
aunque no la podemos ver aquí. Y es que en la P y en la B las cuerdas vocales van a hacer algo diferente. La P no van a vibrar, ¿no? Si tú te pones la mano aquí en las cuerdas vocales, pues tú no vas a notar nada. O sea, no vas a notar que vibre ni que se active ni nada. No vibra. Pero si tú haces pues sí que vas a notar vibración, ¿vale? Hay gente que la vibración la nota pues poniéndose la mano en la cabeza. Bueno, da igual. O sea, te puedes poner la mano en el ojete si quieres. O sea, mientras te vibre y lo puedas percibir, para adelante. Y por supuesto, la B también va a ser muy parecida a cómo es en tu idioma. Quiero dejar clara una cosa, y es que aquí estamos hablando de sonidos, no estamos hablando de grafías. Es decir, cuando veamos una B en español, una B escrita en español, no siempre se va a pronunciar como acabamos de ver. Va a ser una de las opciones, pero hay otra más, ¿vale? Que vamos a ver un poquito más abajo, que está ahí, la vamos a ver enseguida, ¿vale? De hecho, no, vamos a verla ya. Vamos a empezar por eso. Vale, vemos que es muy parecido. Los labios se acercan, pero no se llegan a tocar. Fíjate, no se corta el aire en ningún momento. Entonces, el aire sigue fluyendo y el sonido en ningún momento se detiene, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que, en todos los idiomas, cuando el aire se corta, el sonido se corta. Si el aire no se corta, el sonido tampoco. Entonces, B no es lo mismo que B. No es lo mismo decir aba que aba, ¿no? Y en español, el 90% del tiempo usamos ese sonido, ¿no? El suavecito, en el que no cortamos el aire. Para practicarlo y compararlo con la B, puedes hacer esto, ¿vale? Y esto es muy útil. Si puedes mantener el sonido, si puedes hacerlo durante 5 segundos o durante 1 segundo, está bien. Tienes que poner los labios como si estuvieras soplando una sopa muy caliente, ¿no? Algo así tipo, o soplando las velas de la tarta o lo que sea, ¿no? Es eso. Entonces, así, pero haciendo vibrar las cuerdas vocales. Aba, ebe, ibi, obo, ubu, ¿vale? Entonces vamos a hacer y mantener el sonido. Eso no lo puedes hacer con la B. O sea, B se para. B. No puedes hacer B más largo, igual que no puedes hacer más largo, ¿no? Es un sonido que hace, explota y se acaba, ¿no? Este lo puedes alargar. Entonces, este es el sonido que vamos a hacer siempre que veamos una B o una V en español, a no ser que la B o la V vayan después de una nasal. Es decir, la palabra envidia, enviar, pues van a pronunciarse con B, ¿no? Vamos a juntar los labios. Envidia, enviar. O también vamos a pronunciar la B si tenemos la boca cerrada. Es decir, si B inicia la frase, por ejemplo, la frase empieza con buenos días, B va a ser ese fuerte, ¿no? B, buenos días. Pero si quieres decirle a alguien muy buenos días, muy buenos días, B, vemos que la palabra es la misma, bueno y buenos, ¿no? Lo mismo, pero como va después de pausa, la haremos fuerte, B. Y cuando no vaya después de pausa, cuando ya tengamos la boca abierta, B, ¿no? Será esa B suave. Y ya te digo que es el 90% del tiempo. Esto se transcribe así, este es el símbolo y se llama B aproximante, ¿vale? Porque los labios se aproximan. Muy sencillo. Este fenómeno no ocurre solo con la B, va a ocurrir con bastantes más sonidos. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a ver solo los sencillitos, ¿no? Los básicos. Los más avanzados, pues bueno, esos son para la membresía, para el curso, para lo que sea. Vale, esto es para que tú sepas un poco cómo va la vaina. Con la T tenemos algo muy parecido. La lengua se acerca, bueno, la lengua toca los dientes, el aire se corta, muy importante, el aire que sale de aquí, ¡pum! Aquí se corta, no puede pasar, no puede salir por la boca, porque la lengua y los dientes están cortando el paso, ¿sí? Entonces, en el momento en el que la lengua se separa, ahí se produce el sonido. Entonces tenemos la lengua pegada y cuando la lengua se separa de los dientes, se produce el sonido. El aire se escapa y suena. Perfecto, está muy claro, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, porque esto sí es diferente. Vamos a dibujar, vamos a dejar marcado qué es lo que hace la lengua en español. ¿No? Ahí. Vale, ¿no? Es que la lengua va ahí, toca los dientes. Vale.
y vamos a compararlo con cómo se pronuncia la T en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en checo, en ruso, en polaco, en básicamente el resto de idiomas. ¡Wow! ¿Has visto? Ahí tienes la comparación, ¿vale? En rojo, cómo lo pronunciamos en español, empujando los dientes, y en la animación, cómo se pronuncia en los demás idiomas. Compruébalo. Mira a ver, si en tu lengua materna, decir es ahí. O sea, si tu lengua va más arriba de los dientes, estás haciendo esto, lo que te estoy enseñando, y si tu lengua va contra los dientes, lo estarías haciendo en español. Entonces, esta es una diferencia sustancial, diría yo, en español, ¿vale? Esto no es como en tu lengua materna. Y ya tenemos la segunda diferencia entre tu lengua materna, sea la que sea, y el español. Con la D va a pasar exactamente lo mismo. La articulación de la D y de la T va a ser exactamente igual, excepto que la D tendrá vibración en las cuerdas vocales, D, vibra, yo lo noto, y la T no. Aquí no vibra nada. Por supuesto, la D también tiene versión aproximante, y es estupenda. Y esta sí existe en otros idiomas. Fíjate, ¿no? Vemos que la lengua avanza hacia los dientes y como no llega a tocarlos, el aire puede pasar libremente en todo momento. Y como el aire puede pasar libremente, podemos alargar el sonido. ¿No? Ada. Ede. Esto no lo puedes hacer con una D normal, ¿vale? No puedes decir ada. No puedes alargar eso, porque el aire está cortado, no puede salir, y cuando explota sale de golpe. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este sonido? Pues como antes en la B. En todas las ocasiones que veamos una D, excepto cuando vaya después de N, es decir, en la palabra cuando, anda, ¿no? La lengua está contra los dientes. Y también cuando vaya después de L. Por ejemplo, yo qué sé, caldo, el D, ¿vale? Sencillo. Y evidentemente también cuando tengamos la boca cerrada, ¿vale? Esto es muy sencillo. O sea, el sistema es extremadamente fácil. No tienes que pensar en, ay Dios mío, es una L, es una N, ay, ¿qué viene ahora? Madre mía. Es bastante más intuitivo de lo que piensas. ¿Por qué? La N y la L son sonidos que se van a adaptar al siguiente, porque van a cortar el aire, van a cortar la salida del aire, va a haber un contacto, ¿vale? Entonces ese contacto favorece los sonidos oclusivos, que tú puedas hacer así, cortar el aire y al separarlo suene claro, contrastado y divino, cosa que no sucede en los sonidos aproximantes. Los sonidos aproximantes son ideales para unir vocales, por ejemplo, unir vocales con el mínimo contraste que nos permita que nos quede claro que ahí hay algo, ¿no? Por ejemplo, ada. No hemos cortado el aire. Ada. ¿Sí? Probablemente en tu lengua materna dirías ada. 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 ¿Sí? Pues esto no lo hacemos en español. Es una de las características del español. Pero bueno, no te fíes de mí. Escucha a este señor decir cada, por ejemplo. Cada. Cerdo. Sus dedos. Pues eso, es que no corta el aire. No dice sus dedos, sino sus dedos. Entonces, en la palabra dado, por ejemplo, dado, vemos que si va después de pausa, la primera D es dental, cortamos el aire contra los dientes, D, y la segunda es aproximante. Aproximamos la lengua a los dientes. D. Dado. ¿Sí? Aquí hay una cosa que es un poquito más avanzada, entonces bueno, te la puedes saltar. Pero esta D tiene más de un punto de articulación. Quiero decir, yo no la hago así, o no siempre la hago así. El punto importante, y es con lo que te tienes que quedar, no es en, ay Dios mío, ¿dónde va la lengua? Lo tengo que hacer igual. El punto es, ¿cómo hago para no cortar el aire cuando sale y mi lengua está hacia adelante? ¿Vale? O sea, con la lengua hacia adelante, ¿cómo puedes hacer para no cortar el aire? Eso es lo que te tienes que plantear. No,
¿Cómo lo hago exactamente? Porque los nativos producimos más de un sonido que cumple con estas características y lo identificamos como el mismo fonema, es decir, el mismo tipo de sonidos que nos distingue significados. En fin, hasta aquí todo claro, ¿no? Tenemos sonidos suavecitos que en tu idioma no existen. A ver, en concreto ese sí existe en inglés, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos the, ¿no? The end o, no sé, they, them, ¿no? Los pronombres they, them, todo eso, pues utilizamos un sonido muy parecido en el que hay algo más de fricción. En español hay menos, pero bueno, se parece mucho. Bueno, entonces de momento te recuerdo que si aprendes estos sonidos, lo que vas a necesitar es aprender a nadar también. Bueno, esto se transcribe como una K, pero, pues bueno, es para... En español también tenemos los sonidos C, A o Q, U, E, ¿no? K, que. La transcripción fonética se haría con una K, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia la K? Pues seguramente en tu idioma sea exactamente igual, llevando la parte trasera de la lengua contra el velo del paladar. Entonces, lo que sucede aquí es lo mismo que antes, el aire se corta, no puede pasar de aquí, y cuando la lengua se separa, el aire explota y puede salir hacia adelante. Vale, muy sencillo. Y las cuerdas vocales no vibran, ¿vale? Lo puedes comprobar, puedes hacerlo y comprobar cada uno de estos procesos. Vale, vamos con la G, que sería su antagonista sonoro. Misma articulación, pero las cuerdas vocales vibran. G, ¿no? Y lo podemos escuchar aquí. Gato. Tango. Vale, perfecto. Lo dicho, esto seguramente en tu lengua materna sea igual. Pero, por supuesto, tenemos un sonido aproximante para esto, que se transcribe así, ¿no? Pues como con este simbolito, con esta gamma. Y fíjate en cómo se articula. La lengua se acerca al velo del paladar y sin llegar a tocar, para no cortar el aire, permite la salida del aire mientras las cuerdas vocales vibran. Entonces, ¿qué podemos comprobar con esto? Que si hacemos podemos alargarlo todo lo que queramos, todo lo que nuestro pulmón nos permita, y si hacemos g, no puedes alargar un g, pero sí puedes alargar un g, ¿no? Es muy diferente. Así es, por ejemplo, como decimos agua. No decimos agua, sino agua, ¿no? Y pues en mi caso, mi nombre es exactamente así. Yo no digo Miguel, digo Miguel. Pero aquí hay que hacer un apunte. Yo digo Miguel, pero en Colombia la gente me llama Miguel. No tienen el sonido L, ¿no? No lo utilizan. En España y en casi todo el mundo hispanohablante sí utilizamos este sonido. Miguel. Así es como me llaman casi todo el mundo. Pero justamente en Colombia no. En Colombia soy Miguel, ¿vale? Eso es curioso porque muchas veces, yo soy nativo y hablo muy bien. Quiero decir, soy consciente de que se me entiende muy bien, particularmente bien. Pero aquí, en Colombia, cuando me preguntan mi nombre y digo Miguel, muchas veces entienden Mirel. O sea, buscan un sonido parecido en el que no se corte del todo la salida del aire y que esté relativamente cerca de esa G. Pero no oyen una G, oyen una R, ¿no? Entonces me llaman Mirel o Midel. Es muy raro porque... ¿Qué cojones? ¿De dónde te sacas? Bueno, en fin. ¿Quién se llama así? La cuestión, que si me pasa a mí, te puede pasar a ti, ¿vale? Me pasa a mí que soy nativo, hiperconsciente de los rasgos de pronunciación, te puede pasar a ti que no tienes estos sonidos, ¿vale? Entonces, que lo tengas claro, que esto hay que aprenderlo. Y por supuesto, te dejo adivinar cuándo usamos este sonido y cuándo no. Pues usamos el sonido G suavecito en todas las posiciones, excepto después de N, como en mango, por ejemplo, y después de pausa. Si empezamos una palabra, o sea, si empezamos una frase con G, ¿no? Tipo, yo qué sé, guerra, mucha guerra, ¿no? G. Pues tendremos el sonido oclusivo, el sonido que hace G. Pero si decimos no a la guerra, la G, tenemos el sonido aproximante. La palabra es la misma, pero como está en una posición diferente, el sonido va a cambiar, ¿vale? Y lo mismo si decimos estamos en guerra,
en g, en g, ¿no? Y fíjate como en un momentico nos hemos pulido las oclusivas y las expirantes o aproximantes, ¿vale? Ya llevamos todo esto. No está mal. Aquí te confieso que no son los únicos sonidos aproximantes que tenemos en español, ¿vale? Yo consideraría que hay al menos uno más, pero bueno, no nos vamos a liar con esto. Si algún día haces una de mis formaciones lo aprenderás y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Pero lo que dice la literatura común es que son estas, las 3 aproximantes. Vamos a las fricativas. Te voy a ahorrar tiempo, ¿vale? La F probablemente se pronuncia igual que en tu idioma, ¿no? Labios contra dientes, no tiene mucho misterio. No me voy a molestar en abrirla. Este sonido, esta especie de cero con una rayita en medio, es la Z española. Mucha gente me pregunta cómo se pronuncia esto, así que lo vamos a abrir solo para verlo, ¿vale? Pero vas a ver que es extrañamente familiar. Familiar porque, lo primero, existe en inglés y seguramente tú ya hablas inglés, porque casi nadie habla español como segunda lengua. Casi todo el mundo habla español como tercera lengua, ¿no? A no ser que seas angloparlante. En este caso, sí es posible que el español sea tu segunda lengua, pero el inglés será la primera, entonces ya existe este sonido para ti. Vemos que se articula acercando la lengua a los dientes. Vale. No me convence mucho cómo está esta animación porque no se puede ver que realmente por aquí sí que puede pasar el aire. O sea, parece que hay una oclusión, parece que te estás mordiendo la lengua y el aire no puede salir ahí. Si yo saco la lengua o tengo los dientes muy pegados, no me sale el aire por ahí. Muy incómodo, ¿vale? Entonces, bueno. Pero bueno, que entiendas que como es un sonido en el que hay fricción, el aire tiene que salir. ¿Vale? Un error muy típico que comete la gente cuando empieza a aprender este sonido. No saques la puta lengua. O sea, no sé cómo decirlo. No saques la puta lengua. Solo si pronunciamos este sonido de forma aislada, sí, ahí sí vamos a sacar la lengua, pero porque tenemos mucho tiempo y es cuando más contraste podemos hacer. Pero en mitad de una palabra, nadie saca la puta lengua, nadie. ¿Por qué? Porque tardas demasiado en volverla a meter e ir al siguiente sonido. Es una cuestión práctica, es una cuestión de ahorrar tiempo y movimientos para hablar más rápido. Porque en español tenemos muchos sistemas para acelerar y para hablar más rápido. Y este es uno. No exagerar ninguna articulación que nos impida llegar al siguiente sonido a tiempo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en este vídeo de la hablante nativa haciendo la Z, cómo se ve su lengua por fuera. Pero vamos a ver aquí, en caza, más despacito. Ahí se ve, ¿vale? Entonces, lo que pasa cuando estás haciendo un contraste extra porque te están grabando. Pasa esto. Pero no es la realidad. La realidad es que decimos caza. Mi lengua se queda dentro de mi boca, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a poner de lado para que lo veas, pero caza. Puedes ver mi lengua, pero lo que hago realmente es echar hacia atrás la mandíbula y dejar espacio para que la lengua se coloque entre los dientes, que es algo que no podemos ver en esta animación o no se ve muy bien, ¿vale? O sea, yo si tuviera que dibujar esto conceptualmente, pues diría que este dibujito son los dientes superiores y los dientes inferiores deberían ir un poquito más atrás para que la lengua se pueda colocar ahí en medio. Voy a cambiar el color. Para que la lengua se pueda colocar ahí. Entonces lo que va a hacer el aire, que voy a dibujar en azul, es pasar por aquí cómodamente y hacer la fricción entre la lengua y los dientes superiores, ¿vale? O sea, el punto es que la lengua y los dientes superiores van a crear esa fricción, pero la lengua se va a quedar dentro de la boca, ¿vale? Por lo menos cuando estemos hablando normal. Si quieres exagerar algo o enfatizar algo, vale, pues ahí sí, ahí saca la lengua lo que quieras. Pero que sepas que no hay ninguna puta diferencia entre hacer f y hacer f y hacer f y hacer f. No, f, ¿vale? O sea, tú saca la lengua lo que tú quieras, pero que el aire
O sea, se corta aquí, la salida del aire está aquí, tú saca la lengua lo que quieras, pero la salida no se va a mover de aquí. O sea, el momento en el que el aire deja de hacer fricción es cuando sale de tus dientes y tus dientes superiores no los puedes mover. Entonces no saques la lengua, porque no tiene sentido, ¿vale? No ganas, literalmente no ganas nada. Bueno, sí ganas algo, quedar en puto ridículo. Vamos con las S. Aquí hay una cosa que merece la pena aclarar antes de ver cualquier animación, y es que las S, las Fs, las Js, las Zs, cualquier sonido en el que haya fricción en español tiene mucha variación. Es decir, que un hablante del pueblo número 1 produce una S y un hablante del pueblo número 2 que está a 2 kilómetros produce otra S. Incluso hablantes de la misma ciudad, de la misma generación, de la misma clase social, en el mismo contexto, producen S's diferentes. ¿Y por qué? Pues porque como la fricción es algo que sucede en varios puntos, o sea, la fricción sucede con la lengua aquí, con la lengua aquí, con la lengua aquí, con la lengua aquí, tenemos bastante margen para hacer modificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues adaptarnos a la que sea más fácil y más cómoda para nuestro aparato fonador, porque mi lengua no es igual de grande que la tuya, seguro. Y mis dientes no son iguales que los tuyos, y mi paladar no tiene el mismo ángulo de curvatura que el tuyo. Por lo tanto, tu S y la mía seguramente nunca serán idénticas. Y no pasa nada, porque tampoco es idéntica mi S y la de mi madre, y la de mis padres, y la de mi abuela, y la de mis amigos. No son iguales. Y no importa. Entonces que sepas que los hispanohablantes estamos más que acostumbrados a escuchar S's diferentes. S's, yes, cualquier sonido que tenga fricción tiene bastante variación, ¿vale? Entonces no te aconsejo que te preocupes demasiado por ellos. O sea, que aprendas a hacerlos bien y contrastados, sí, por supuesto, pero que no te rayes mucho. Que estos sonidos no son tan importantes. Hay uno que sí, pero en estos no. Vamos a ver la S latinoamericana. Latinoamericana, andaluza, canaria, la S de las variedades del español que sean. Importante, es la S de casi todo el mundo, o muy parecida, pero no es la mía, ¿vale? O generalmente no es la mía. ¿Vale? Vemos que la punta de la lengua se apoya en los dientes inferiores, mientras el centro de la lengua sube hacia el paladar, sube hacia los alvéolos. Bueno, esta zona se llama los alvéolos, ¿vale? Que está entre los dientes y el paladar. Entonces, esa proximidad entre la lengua y el paladar produce fricción justo ahí. Entonces el aire pasa por aquí, hay fricción y ya está, ¿vale? Muy sencillo. Bueno, pues normalmente el principio que sigue la S en español se parece bastante al principio que siguen las S en otros idiomas. Por ejemplo, en alemán vemos que los alvéolos y la lengua producen fricción también ahí, pero pues la lengua no se apoya en los dientes inferiores, ¿vale? Pero bueno, al final el principio es igual. En español nos apoyamos, pero la lengua sube ahí, y en alemán, pues bueno, digamos que se va haciendo el embudo un poquitín más pequeño, pero el principio es igual. O sea, hay fricción entre la lengua y los alvéolos y es el centro de la lengua el que se acerca a los alvéolos, ¿vale? Quédate con esto. Seguramente tu S sea diferente, ¿vale? O ligeramente diferente. No es tan importante esto. Vamos a mi S. Más silbante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que es la punta de la lengua la que se acerca a los alvéolos. Ya no es el centro de la lengua, es la punta. Para arriba, punta para arriba, ¿no? En la otra S, la punta para abajo. En esta S, la punta para arriba. Bueno, pues eso. No es tan importante. O sea, si haces la S que no es, si te equivocas y haces la S de España en Latinoamérica y la de Latinoamérica en España, ¡oh, Dios mío! Pues no pasa absolutamente nada, porque no nos importa. Estamos acostumbrados, hay muchos españoles en Latinoamérica, muchos latinoamericanos en España. Es lo que hay. Entonces no pasa nada, ¿vale? Tu S no va a ser rara. A no ser, eso pasa sobre todo con los rusos, ucranianos, que pues hagas shh, shh, ¿no? ¿Vale? Que es como esto. Ahí. Eso no es ideal, porque hay mucha fricción en el paladar. Es lo que utilizan los argentinos y uruguayos para decir, pues eso, rodilla, ¿no? Que ellos dicen rodilla. Rodilla. Bueno, vale. Pero en principio no se corresponde con ningún sonido de la S en español. En general, como te digo, somos casi 600 millones de hablantes. Lógicamente hay mucha variación, ¿vale? Entonces tampoco
tampoco te rayes mucho por esto, pero haz una S buena y contrastada, ¿vale? Que se note, que hay fricción y está entre los alvéolos y la lengua. Ese es el punto importante. Vamos a uno de mis sonidos favoritos, también uno de los que más gente pronuncia mal. Atento a esto porque seguramente a ti también te pase y también la estés cagando. Esta es la Y. Yeah. Vale. La Y que vemos, por ejemplo, en sonidos como palabras como Maya. Amarillo. Bella. Vale. La Y de este tío no es exactamente igual que la mía, ¿vale? La suya tiene un poquito menos de fricción, la mía tiene un poquito más. Conozco gente que tiene más. En fin, lo que te digo, es un espectro, hay variedad, ¿vale? No te rayes tampoco mucho por esto, pero sí que hay una cosa que se tiene que cumplir y esto es lo que seguramente no estés haciendo. La lengua se acerca al paladar. Por desgracia, tú no sabes cuánto se acerca tu lengua al paladar, no puedes vértela. Yo tampoco puedo vérmela, nadie puede verse la lengua tanto, ¿vale? Entonces, claro, esta distancia produce una fricción ahí, pero si tu lengua se quedara un poquito más abajo, tendría menos fricción. Si tu lengua se quedara un poquito más arriba, tendría más fricción. ¿Qué es lo que no queremos en ningún caso? Lo que no queremos es que tu Y suene igual que tu IE. Y aquí vemos que la lengua, para hacer la I, se acerca más a los alvéolos, produce algo de fricción ahí y se va hacia atrás para hacer la E. ¿No? Hacemos IE. Pero la posición no es la misma. Vemos que aquí, en la I, la fricción se produce más adelante y en la Y la fricción se produce más atrás, en el paladar. Entonces, esto lo corrijo todos los putos días a gente muy avanzada, gente muy buena, que lleva mucho tiempo estudiando específicamente pronunciación conmigo y con otra gente, la gente que lo sabe, pero luchar contra esta tendencia es muy difícil. Pero no iba a ser tan fácil esto, porque la Y, la grafía de la Y o la Y, tiene un sonido más. No tiene más, no más de un sonido, pero tiene un sonido más, que es la Y. Vemos que aquí se parece mucho, pero sí hay contacto. La lengua toca el paladar y los alvéolos y al separarse el aire explota. Y bueno, aquí nos falta un frame, ¿no? Pues me encantaría que estuviera dibujado, pero no. Pues bueno, pues entre esto y esto, la lengua se queda ahí en medio en una posición muy parecida a la que estábamos viendo antes. Entonces, hay fricción. Empieza con oclusión, y, pero hay fricción, y, ¿no? Entonces, este sería el otro sonido. Adivina cuándo se va a pronunciar este sonido. Después de N y después de pausa. Es decir, cuando tengamos la boca cerrada, cuando iniciemos la frase, pues por ejemplo, si empiezas si empiezas la frase diciendo yo, dices yo no, yo sí, yo también. Pues ese yo es así, yo, ¿no? La lengua se acerca al paladar, toca el paladar, yo. No digas yo sí, yo. Eso es una mierda, ¿vale? No digas eso nunca, por favor. Yo. Ahora es cuando me inundan los argentinos los comentarios, me dicen en Argentina decimos yo. Bueno, pues en Argentina, pues calla un ratito, que estamos hablando de los sonidos que mayoritariamente hacemos en el resto del mundo, ¿vale? Si quieres aprender español de Argentina, estupendo. Ya sabes, todo el mundo sabe que en Argentina dicen yo. Perfecto. Pues lo aprendes y lo haces. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que hacemos los demás. ¿Pero qué hacemos los demás realmente? Pues los demás tenemos estas dos variedades, pero no las usamos todas. Por ejemplo, en España y en la mitad del mundo hispanohablante más o menos, usamos la Y, esa suavecita, ¿no? Esto que parece una J así como retorcida. Esta suavecita la utilizamos, pero en la otra mitad del mundo no la usan y solo usan la versión oclusiva y hacen Y, ¿no? Por ejemplo, en Colombia. En colombiano dicen ayer, como diría yo, Y. Dicen ayer y no dicen paella, como digo yo, dicen paella. Pues bueno, pues ahí lo tienes. O sea, son, ¿qué? 50 millones de hablantes que no utilizan ese sonido. Pues vale. Entonces, lo que seguro no hacemos, normalmente en casi ninguna variedad, es I, ¿vale? No vamos a decir ayer,
paella. I no es una consonante, ¿vale? I es una vocal. Pasamos a las Jotas, que es otra cosa bastante difícil para mucha gente, la verdad. Por ejemplo, para los italianos es una puta pesadilla. Vale, pues vemos que la articulación se parece mucho a la de una K o a la de una G, ¿no? La lengua se va hacia atrás, pero no llega a tocar el paladar. Por lo tanto, el aire puede fluir entre la lengua y el paladar blando, que es esta parte verdecita que se puede mover, que es lo que permite que el aire salga por la nariz o no. Y hay fricción aquí. La fricción se produce aquí atrás, ¿vale? Esto lo vamos a dibujar, vamos a marcar ahí, porque lo vamos a comparar con otro sonido que tenemos en español. Bueno, no salió perfecto, pero que se parece mucho, ¿vale? Entonces, esta sería la G estándar, la que hacemos en casi todo el mundo. Ya sé que no en todo el mundo. En Colombia no se usa. En Andalucía no se usa, ¿vale? No decimos jamón. La gente dice jamón, ¿vale? Eso puede pasar también. Ese es este sonido. ¿Ves que no se ha movido nada? Porque la lengua está en reposo. Lengua en posición de reposo y el aire fluye libremente por aquí. Vale, sin problema, ¿no? Pues esto sería una G más suave. Pero también tenemos uno más fuerte, que este lo utilizamos en algunas zonas del norte de España. ¿Vemos la diferencia? La lengua va un poquito más hacia atrás, no tan hacia arriba, sino más hacia atrás. Entonces la fricción con el aire, o sea, la fricción con el paladar, se va a producir más atrás, muy, muy cerquita, ¿no? Entonces el aire recorre muy poquito espacio hasta que experimenta fricción. Entonces ya el resto de la boca va a servir como altavoz y ya, ¿vale? Entonces, bueno, esto es uno de los sonidos que tenemos en España. Si aprendes español de España, pues bueno, no es obligatorio hacerlo. Pues realmente yo casi no lo hago, pero pues que sepas que existe, que se hace así y que lo puedes aprender muy fácilmente porque se parece mucho al otro, ¿vale? Y así, tal cual, nos hemos ventilado las fricativas también. Estas no las hemos hecho. Bueno, porque básicamente son otros sonidos fricativos que no se suelen hacer en las variedades del español que utilizamos la mayor parte del tiempo, ¿vale? Son del español argentino, es las que te he dicho de sh, ¿no? Que dicen amarillo, ¿no? Pues en algunos sitios del español porteño, porque es que ni siquiera es en toda Argentina, pues dicen amarillo o amarillo, yo, sh, sh. Pues este sh es este y ese j es este, ¿vale? Son iguales, pero en uno vibran las cuerdas vocales y en el otro no. Ya está, eso es todo lo que tienes que saber. Y además seguramente esos sonidos ya existen en tu lengua materna y no son ninguna sorpresa. Bueno, antes de seguir, seguramente te estés preguntando, ya, pero ¿yo cómo sé si lo estoy haciendo bien o mal? ¿Cómo sé si es así o no? Pues muy sencillo. No lo sabes a no ser que hagas un test de pronunciación. Si quieres hacer uno, totalmente gratis, porque lo he hecho yo, entra en la descripción de este vídeo y lo tienes ahí. Ya está. Primer enlace. ¡Pum! Y haces el test, ¿vale? Lo tienes ahí y también te llegará un email con los 3 errores de pronunciación que más gente comete y cómo solucionarlos, por supuesto, ¿vale? Entonces con eso ya tienes una buena ventaja para saber qué es lo que estás haciendo mal. Vamos a las aplicadas. Esta es la che. Vemos que está compuesta de 2 elementos, una T y una she, que es el mismo sonido de la she que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, pues lógicamente va a ser una combinación o algo muy parecido. Vamos a hacer oclusión como si fuera una T, o sea, la lengua contra los alveolos, contra el paladar en este caso, y cuando la separemos haremos fricción. Entonces, ch, ¿no? Es eso, ese momento en el que hacemos ch. Es el momento en el que la lengua se separa, el aire sale y como no sale con la boca muy abierta, la lengua está pegadita ahí, entonces tenemos fricción. Así es como se hace una che en español. Seguramente en tu idioma no sea igual. Seguramente sea, pues yo que sé, que tenga un poquito más de fricción, tendrán, pues bueno, ajustalo. O sea, te acabo de explicar cómo se hace la fricción. Acercando la lengua más, menos, más adelante, más atrás. Experimenta con eso. O sea, no es tan difícil, pero sobre todo no es tan importante. Entonces puedes no hacerlo, no pasa nada, ¿vale? Tu che va a estar bien, seguro. Que a nadie le importa, quiero decir, que a tu che a nadie le importa. Mucha gente me pregunta sobre este sonido, de hecho. Mucha gente, mis alumnos, me dicen, es que yo vivo en tal sitio y aquí lo pronuncian como ch.
Y yo, ya, ¿y todo el mundo lo pronuncia así? No sé. Bueno, fíjate y me dices la semana que viene. La semana que viene les pregunto, bueno, ¿qué? No, pues es verdad, la mitad de la gente la pronuncia así y la otra mitad de otra forma. Y yo, ya. Entonces, ¿te vas a preocupar por no hacerlo como la mitad o vas a preferir hacerlo fácil como ya lo estás haciendo como la otra mitad? ¿No? O sea, no sé si me explico. Que muchas veces no hace falta tanto. A no ser que queramos imitar a alguien. Ahí sí que te tienes que joder y hacer punto por punto lo que hace la otra persona, ¿vale? Pero esto es como en general. O sea, este vídeo no es para que aprendas a hablar como yo, ¿vale? O sea, mis rasgos son diferentes a los que te estoy enseñando, pero pues viene bien saber cómo habla la gente normalmente, ¿no? Como, digamos, esto sería el español, no voy a llamarlo estándar ni de coña, pero el español formal, ¿no? Pues los rasgos que tiene el español formal. Las nasales las vamos a ver rápidamente porque son bastante sencillas, o sea, no tiene mucho misterio, pero sí que tienen una cosa muy especial. Todos estos sonidos, o sea, todos estos símbolos se pueden transcribir como una N. O sea, todos estos sonidos los puedes escribir como una N, ¿vale? Y te lo voy a demostrar. Muy sencillo. La N se pronuncia como M cuando va antes de una B. Por ejemplo, en la palabra enviar, bueno, en este caso es una V, ¿no? Pero la palabra enviar, que se escribe con V, E-N-V, pues hacemos enviar. Esto es una M. Pues ahí suena como una M, pero se escribe como una N. Vale. Este otro símbolo es el que va antes de una F, una N antes de una F. Por ejemplo, enfermo, enfermo. ¿Ves que no cambia mi boca? Esto indudablemente es la N, enfermo. Y no se ha movido mi cara para hacer la F. Entonces, ¿cómo vamos a articular este sonido? Pues poniendo cara de F con el aire saliendo por la nariz. Ya está. Siguiente sonido. Este solo lo hacemos en España porque solo tenemos este sonido en España y es el de la Z. Entonces, ¿cómo pronunciaremos este sonido? Pues poniendo cara de Z sacando el aire por la nariz. Entonces, para decir encima, mi cara no se ha movido. ¿Ves? Y esto nos sirve para hablar más rápido, para acelerar, para poder combinar la articulación de un sonido con el que viene, con el siguiente. Esto nos ahorra mucho tiempo. El siguiente es el de la T y la D, por ejemplo, cuando decimos antes o cuando. La lengua se pega a los dientes igual que en la T, igual que en la D. Antes, cuando. Vemos que la N y la D, la N y la T se articulan igual. Ahí, cuando van juntas, ¿eh? Si no, no. Esta es la N normal, la que existe en tu idioma también. La punta de la lengua va a subir, se va a acercar a los alvéolos y es la que vamos a usar antes de vocales, por ejemplo, para decir no, na, ne, ni, no, nu, ¿no? Pues la punta de la lengua va a tocar ese punto y ya está. Todos los sonidos que se articulen con la punta de la lengua ahí también van a llevar esta N antes, ¿vale? Esta otra es la que va antes de una che, por ejemplo, para decir ancho, ¿no? Pues anch. Lo mismo, lleva esa articulación. Este otro sonido es la ñ, esta letra fantástica y especial que solo existe en español. La letra solo existe en español, pero el sonido existe en casi todos los idiomas. O sea, existe en francés, existe en italiano, existe en ruso, polaco, ucraniano, checo, todas las lenguas eslavas. En todas las lenguas en las que hay palatalización tenemos este sonido, ¿vale? No es nada especial, no es nada misterioso. Pero, si eres brasileño, tú no la haces igual. Si eres brasileño, también existe la ñ, por supuesto, pero la haces con la lengua más adelantada. No, perdón, la haces con la lengua más atrasada. Nosotros la hacemos con la lengua más adelantada, ¿vale? Entonces haremos ñ, la lengua es como que avanza la parte delantera del paladar, pero si eres portugués o brasileño harás ñ, ¿no? La lengua va a hacer esa oclusión con la parte trasera del paladar, ¿vale? O sea, si el paladar es esto, pues si eres brasileño lo harás aquí atrás y si eres hispanohablante lo harás aquí delante. Punto. Eso es básicamente lo que tienes que saber. Pero para el resto del mundo
este sonido no es ningún misterio, ¿vale? No es porque la gente se empeña en enseñarlo como si fuera ¡wow! La letra sí es rara, pero el sonido es normal. Y tenemos este otro sonido, que bueno, esto va a ser una variación, así que no lo vamos a ver. Este otro sonido es el que tenemos cuando va la N antes de una G o una K. Por ejemplo, para decir mango. Fíjate, mango. G. La articulación es la misma, casualmente, ¿vale? Entonces vemos que la N se puede articular como la siguiente consonante, ¿vale? O sea, si tenemos una consonante que se articula en este punto, pues la N se articula en el mismo punto. Porque lo único que tenemos que hacer para pronunciar una N es que el aire salga por aquí. Y ya está. O sea, no lo haces conscientemente, no puedes notarlo, ¿no? Normalmente. Pero lo que haces es separar el velo del paladar del velo del paladar. Lo tienes que bajar y el aire sale por la nariz, ya no sale por la boca. Y ya está, ese es todo el misterio. Ya nos queda poco y lo que nos queda es bastante rápido. La R no. Vamos a las laterales. Con las laterales pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos menos variación. Vemos que aquí tenemos 8, pues aquí vamos a tener 4, ¿vale? Y esta va a ser diferente. Entonces, esta es la L de alza. Alza, ¿vale? Es la misma que la Z, pero la lengua en la L va a ir al mismo sitio, ¿vale? Esta otra es la misma L de alto, ¿no? O caldo, empujando los dientes, ¿vale? Esta es la L estándar, que sí merece la pena ver, porque no vas a notar ninguna diferencia, o sea, no te va a decir nada verlo de lado. ¿Qué? La punta de la lengua tocando los alvéolos. ¿Sabes en cuántos sonidos la punta de la lengua toca los alvéolos? En un montón, ¿vale? En un montón. La R, por ejemplo. Lo especial de la L no se ve de lado. Lo especial de la L se ve de frente. No aquí. Me vas a ver a mí. Fíjate bien en esto. Cuando yo pronuncio una L, lo que estoy haciendo es contraer los músculos de mi lengua, bueno, el músculo de mi lengua, para que el aire salga por los laterales. Es decir, lo que hago es contraerla para dejar espacio. O sea, si yo hago así, bueno, voy a haz zoom, vale, míralo si puedes. El aire sale ahí, por los laterales, por aquí. Si yo hago la punta de la lengua está tocando el mismo sitio, el mismo punto, pero la lengua está expandida. Entonces el aire solo puede salir por el centro. La L y la R son opuestos en este sentido, ¿vale? Son sonidos opuestos. Van a ir al mismo sitio, pero en un caso el aire se tiene que separar porque la lengua se contrae y en el otro caso el aire se tiene que concentrar porque la lengua se expande, ¿vale? O sea, el aire hará lo contrario que haga la lengua. O más bien, la lengua dirige por donde puede salir el aire. Entonces esta es la L estándar. Esta otra es la L de colcha, pues lo mismo, ¿no? Pues se va a parecer mucho a la L de ch. La ch pues va a ser la misma L que ch, ¿vale? La misma articulación. Salvando las distancias, por supuesto, contando con que primero el aire se tiene que dividir y luego la lengua se pega. Este otro sonido, el que está aquí como una Y invertida, es la Y. No se utiliza en la mayor parte del mundo, ¿vale? La realidad es que casi todos somos yeístas y todas las yes y la realidad es que casi todos somos yeístas y todas las yes, y o eyes se van a pronunciar igual, se van a pronunciar como ye o ye, ¿vale? Esta se mantiene en algunas zonas de Bolivia y Perú, de los Andes, vaya, y las zonas que hablan catalán, valenciano, mallorquín, en fin, catalán, ¿vale? En España. Algunas zonas de España, del norte de España, mantienen este sonido también, pero es algo generacional, y generación no lo hace, ¿vale? O sea, si tienes menos de 50 años, generalmente no haces este sonido en España. Solamente si eres catalán o si tienes más de 50 años y vives en algunas partes del norte de España. Por lo tanto, como es un sonido que está desapareciendo
y que ni siquiera tiene puto sentido que lo aprendas porque no lo usamos normalmente y todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe que somos yeístas, pues bueno, si te incomoda hacerlo, no lo hagas. A ver, no es tan complicado, ¿vale? O sea, ves que la lengua se pega al paladar por completo, o sea, la punta de la lengua se apoya en los dientes inferiores y el paladar pues está haciendo ahí tapón, mientras el aire sale por los laterales. O sea, es como... Vale. Existe en italiano, existe en portugués, no es un sonido raro, ¿vale? Lluvia. Vale. Claramente, por cómo lo pronuncia esta tía, tal vez tú no lo puedas percibir, pero esta tía es yeísta. Esta tía no pronuncia este sonido normalmente en su día a día, porque le ha salido súper forzado. Caballo. Eso es una mierda, ¿vale? O sea, con todo respeto, pero esta tía es yeísta, igual que yo, y este sonido se le hace muy antinatural. Entonces, pues bueno, su grabación no ha sido ideal, ¿vale? Ha sido muy forzada. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte de hispanohablantes que intenta hacer este sonido, ¿vale? Que no le va a salir o no les va a salir muy bien. Pues eso. Tómatelo como quieras. Y vamos por último a las R's, por último de las consonantes, porque todavía nos quedan las vocales que son muy importantes y sin eso no vas a poder hacer nada de lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la R suave. La lengua avanza, toca el paladar mientras se retrae y vuelve a su posición de reposo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para producir una R suave en español? Que la lengua toque los alvéolos y al separarse se produce el sonido. O sea, el sonido se produce aquí. Aquí no, aquí sí. Aquí no, porque el aire está comprimido dentro de la boca. O sea, ahora mismo, en este punto exacto, el aire ha salido de aquí, se ha chocado con este bloqueo y, pues bueno, está aquí dando vueltas en la boca. Solo cuando la lengua se separa tenemos la salida del aire y se produce el sonido. Pero, igual que con la L, verlo de lado no daba ninguna información, no era útil, con la R nos pasa lo mismo. Si tú te quedas solo con esto, pues lo más probable es que pues te salga una mierda, a no ser que ya te saliera, ¿vale? No vas a aprender a hacer la R viéndolo de lado. Vas a aprender a hacer la R viéndola de frente, ¿vale? Entonces, como te he dicho con la L se contrae, en la L la lengua se contrae para que el aire salga por los laterales, pero en la R pasa lo contrario, la lengua se expande. Los laterales de la lengua tapan los dientes, o sea, tapan las muelas, para que el aire solo pueda salir por el centro. Entonces, si tenemos la lengua pegada, ahí, ¿ves? Voy a intentar abrir la boca todo lo que pueda, pero bueno, ahí. Mis muelas están tapadas, ¿vale? Están tapadas por mi lengua. Entonces, si yo con esa posición pongo la punta de la lengua en los alvéolos, ahí, cuando yo separe la lengua de los alvéolos, produciré una R suave. D. Ya está. Eso es. Ese es todo el misterio de la R suave, ¿vale? Sé que mucha gente no la puede hacer. Sé que para mucha gente es una pesadilla. Incluso nativos, ¿eh? Hay gente que no puede pronunciar la R suave. Pueden pronunciar la R fuerte, pero la suave pues les suena mal y hacen otra cosa, ¿vale? Incluso profes de español buenos y gente que... Quiero decir que son sonidos difíciles. Entonces, bueno, que sepas que tampoco te tienes que torturar si no te sale perfecta, ¿vale? Te tiene que salir contrastada, muy importante. O sea, tiene que ser que tu R fuerte y tu R suave sean diferentes. Como sea, pero diferentes, que no se puedan confundir, eso seguro. Pero si tú haces eso, todo bien, ¿vale? Esta es sencilla de producir, sí, y se hace así. Y con la R fuerte va a pasar muy parecido, pero vamos a aumentar la presión, ¿vale? Esta vibración se produce cuando la lengua, que ya sabemos qué posición tiene que tener, ¿no? Tapando los laterales, pues la punta tocando los alvéolos, cuando la lengua no quiere moverse de ahí. Vemos que antes la lengua se iba para atrás. Aquí la lengua se separa un poquito, ¿no? Hacia adelante. Pero, ¿es la lengua la que se mueve hacia adelante o es el aire el que desplaza la lengua con la presión? Es el aire, ¿vale? El aire lo que va a hacer es lo mismo que antes.
Llegamos aquí y el aire se comprime. Aquí, no puede salir. Pero ¿qué pasa? Que si empujamos con más cojones y aquí hay más aire y cada vez más aire y cada vez más aire, al final la lengua se mueve porque hay mucha presión. Entonces, la lengua se separa un poquito, pero como la lengua es elástica y tú quieres volver a tocar ese punto, vuelve a su posición original. Y como el aire sigue empujando, vuelve a avanzar. Y como tú quieres volver a la posición original, vuelves atrás. Entonces, tú tiras y el aire empuja. Y ese tira-empuja es lo que produce la vibración de la R. Y ya. Solo es eso. ¿Visto qué tontada? Igualmente, si quieres ver un vídeo un poco más específico sobre la R, con más detalles y más tal, lo tienes en mi perfil, ¿vale? Lo tienes por aquí. Y es importante que esto lo hagas bien, ¿vale? No tiene que ser una R exactamente igual que la mía, no tiene que ser como un taladro, pero sí se tiene que distinguir de la R suave, ¿vale? Esto sí que es muy, muy importante, por favor. Sobre todo si eres alemán, francés, portugués, estas cosas merece la pena hacerlas bien, merece la pena dedicarles tiempo y que por lo menos, ya que es un sonido que normalmente te arruina la confianza, o sea, si hay un sonido en español que te jode es este, normalmente, ¿vale? Entonces, que le dediques tiempo a analizarlo, que pienses en qué coño estás haciendo, porque yo no llevo aquí 1 hora y pico hablando de articulación para que, pues bueno, para que tú veas el vídeo y hagas, bueno, no, tío, o sea, analízalo, te he dado muchas herramientas, ¿vale? Para que tú puedas saber qué coño estás haciendo y pues dejes de hacerlo mal, así de simple. Para las vocales voy a prescindir de los gráficos porque definitivamente no los necesitas, ¿vale? Creo que vas a ver mucho mejor viéndome a mí. Entonces, el español es muy especial porque tiene un rasgo de postura vocálica que no suelen tener otros idiomas, y es la tensión. Una tensión en la que estos músculos de aquí van a tirar de los labios, haciendo que el aire no se corte con nada después de los dientes, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si conseguimos hacer esto, podemos hacer todos o casi todos los sonidos difíciles del español, las consonantes, quiero decir, la R entre ellas. Porque, por ejemplo, si tú quieres hacer una R, pero no tienes la tensión suficiente aquí, lo más probable es que tu R salga como una mierda. Pero si tu tensión aquí es suficiente, es más probable que consigas meter el suficiente aire dentro de la boca y que consigas hacer ese R, ¿no? Esa vibración. Y eso es clave, porque te garantizo que la gente que hace esto antes de la R, la hace bien. Y la gente que, incluso aunque le salga la R normalmente, que pierde la tensión antes de hacer la R, la suele hacer mal y se le queda suave, se le queda floja, ¿vale? Entonces esto es un truco muy importante. Pero vamos a las vocales, que esto es lo importante de aquí. El español es un idioma que en general no reduce vocales. Y tenemos 5 sonidos vocálicos. Tenemos más, ¿vale? Pero tenemos 5 fonemas vocálicos que son los principales y que vamos a usar siempre que queramos entendernos y queramos que nos entiendan, sobre todo, ¿no? Que queramos que nos entiendan. Esto lo llamamos vocalizar. Seguro que lo has escuchado antes. Estos sonidos son A, E, I, O, U, ¿vale? Ningún misterio. Sin embargo, A seguramente no se pronuncia igual en tu idioma. E definitivamente, o 90% seguro, no se pronunciará igual en tu idioma. I seguramente será muy parecido. U también será muy parecido. Y O suele haber bastantes diferencias en español y en los demás idiomas, ¿vale? Entonces, vamos a ir uno por uno. Primero, A, E, I. A, E, I. Mi cara no se ha movido. A, E, I. Se ha movido mi lengua. La lengua sube, ¿no? Avanza y sube. Entonces, A, E, I. ¿Sí? Y ya está. Ese es todo el misterio. Pero, ahí, ¿vale? Conozco muchas articulaciones de otras vocales en otros idiomas, ¿vale? Un montón. Pero no puedo entrar en todas, porque si no el vídeo se me hace eterno. Pero vamos a comparar con una vocal del inglés. Una solo, ¿vale? Si hacemos A, A, A. Esto no se parece a nuestra A. Fíjate cómo solo visualmente ya es muy diferente. O sea, A, A. ¿Sí? Pues eso, que lo tengas en cuenta. Que los hispanohablantes sonamos así y nos vemos así
y los angloparlantes generalmente A, ¿no? Eso es es más relajado, ¿no? Definitivamente más relajado en inglés. Y esto es para que te fijes en que la gente a la que casualmente mejor se le entiende en español te enseñan la lengua, te enseñan los dientes, te enseñan hasta las muelas, ¿vale? La gente que habla mejor, que habla más claro, tiende a tensar más en A, E, I. Muy, muy claro esto. O, U son diferentes. Ya no tenemos tensión hacia atrás. Lo que vamos a hacer es redondear. Entonces haremos O, U. O, U. Está, ¿vale? La U en español, por favor, y esto no lo hagas mal, se ve así casi siempre, ¿vale? El 90% del tiempo lo vamos a ver así. Muy pequeñita. Entonces, en palabras como aunque, euro, Europa, todo el puto mundo ese diptongo lo hace mal, ¿vale? Y hacen Europa, o natural, y es ¿vale? Entonces, plantéate esto cuando escuches tus propios audios, que obviamente te recomiendo grabarte, porque si no, no vas a saber si lo haces bien o mal, ¿vale? Entonces, recapitulamos. A, E, I, tensión hacia atrás, O, U, redondeadas y bastante tensas, ¿no? Bastante pequeñitas. Bueno, pues ya hemos hablado sobre articulación, ¿vale? Entonces, más o menos todo lo que tienes que saber sobre articulación ya te lo he explicado. No ha sido tan malo, ¿verdad? O sea, créeme que esto la gente tarda bastante más de una hora en entenderlo y, por supuesto, muchísimo más en aplicarlo, ¿vale? Entonces esto ya dependerá de ti. Pero ahora vamos a otra de las cosas más complejas del español y más variadas, que es la entonación. Mira, este es el atlas de la entonación. Es un corpus de entonación que, ¿ves todos estos puntitos? Pues todos estos puntitos son lugares en los que se tomó una muestra, ¿vale? Una muestra de un hablante, pero bueno. En fin, que todo esto van a ser acentos diferentes. Por supuesto que hay muchísimos más, pero bueno, para que te hagas una idea. Bastante variado y bastante complejo. Entonces, bueno, pues vamos a coger cualquiera de ellos, mismamente, no sé, Bogotá, por proximidad, voy a coger Bogotá. Vale, entonces, aquí tenemos, más que nada te voy a enseñar a utilizarlo, ¿vale? Y entender un poquito cómo va esta vaina, porque, pues bueno, la entonación no se estudia tan fácil como la articulación. Mira, esto es una frase declarativa, es decir, esto es una señora hablando de algo, describiendo una imagen en este caso. Entonces, pues alguien le ha enseñado un dibujo en el que una mujer bebe una limonada. Y pues la mujer que lo describe dice esto. Toma una limonada. Toma una limonada. Vale, pues esto sería como esta persona, no todo el mundo en Colombia ni todo el mundo en Bogotá, por favor, como esta persona hace una oración declarativa y te dice, aquí hay no sé qué, esto está pasando, ¿vale? Y es esta entonación. Vale, entonces, de aquí podemos sacar varias cosas. Bueno, de esta en concreto no muchas, ¿no? Pero cuando empezamos a meter cosas que ya no son neutras, ahí podemos empezar a analizar. Por ejemplo, siguiente contexto. Entras en una frutería y la frutera es un poco sorda, no te ha oído bien y después de decirle que querías 1 kilo de limones, te dice ¿de qué? ¿De mandarinas? Y tú le vas a decir que no, que limones. No señora, de limones. Vale. Aquí no habla de la intención comunicativa de la señora, pero pues te la voy a dar yo, ¿vale? Porque así es como tienes que estudiar entonación. Es imposible estudiar entonación sin contexto, sin entender el contexto, porque repetir la entonación de alguien no te asegura absolutamente nada. Te asegura saber repetir, pero la intención que tenga ese hablante no la vas a poder transmitir en un contexto si no lo entiendes. Es decir, si tú te encuentras en una situación en la que tienes que corregir a alguien y tu intención es no ofenderlo, vas a utilizar una entonación, una cadencia, ¿no? Va a ir hacia arriba, hacia abajo, va a hacer unas cosas. Pero si tu intención es ofenderlo, vas a usar otra. Misma situación, mismo contexto, la intención es diferente. Y eso es lo que tienes que hacer cuando estudies entonación, ¿vale? Lo que tienes que hacer es comparar y entender qué es lo que está transmitiendo esta tía. ¿Qué es lo que está transmitiendo esta persona? ¿Quiere ofender a la persona o no le importa? Bueno, pues a mí, en este audio... No señora, de limones.
Este audio no se me hace simpático, no se me hace de no se preocupe señora, yo sé que no me ha oído todo bien, sino molesta, ¿no? Esta parece un poquito crispada. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bueno, yo lo sé porque puedo analizar esto, puedo interpretarlo. Veo que este no señora va hacia abajo, de limones, y va hacia abajo. Entonces cuando algo va hacia abajo con la entonación, se percibe como más serio, como más autoritario, generalmente, ¿sí? Como una orden, ¿no? Vámonos a otra variedad para comparar esto. Por ejemplo, en Madrid tenemos entonación interrogativa, pregunta imperativa. Tus nietos hacen mucho ruido y no te dejan oír las noticias. Les pides que se callen. Entonces, tu pregunta es... ¿Queréis callar? ¿Queréis callar? Callar. Aquí no se te ocurre decir sí o no. O sea, técnicamente es una pregunta, pero la entonación no es de pregunta, es de orden. ¿Y cómo lo sabemos? Que va hacia abajo, ¿no? Entonces, en general, todo lo que vaya hacia abajo transmite seguridad, autoridad, seriedad, ¿sí? Y lo que vaya hacia arriba, o lo que vaya pues despacito hacia arriba o despacito hacia abajo, va a transmitir, va a atenuar todo esto. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. ¿En qué país estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿Cuántos años tiene el hablante? ¿Cuántos años tiene el otro hablante? Porque eso va a depender de cómo lo interprete, ¿no? Cómo interprete nuestro mensaje. ¿Cuál es la situación entre los dos hablantes? ¿Cuál es la intención? Y sabiendo todo eso, ahí sí puedes copiar, puedes imitar, ¿vale? Entonces estudiar entonación es una mierda. Porque a no ser que estés en la situación específica en la que está la persona a la que tú estás copiando, pues no te sirve de nada, porque no vas a ser capaz de utilizar esa entonación en la vida real, porque no vas a poder relacionarla con la vida real, ¿vale? Entonces, no te recomiendo que practiques tu entonación imitando a un podcast, imitando una frase de una película o lo que sea, sino que analices en qué situación se está dando esa frase, quién la dice, a quién se la dice, en qué situación, en qué contexto y qué intención tiene, y que ahí sí hagas esa frase y trates de imitar esa entonación con una frase diferente, ¿vale? Para que te quedes con el ritmo, para que te quedes con la cadencia, para que te quedes con el final de la frase, porque ahí es donde realmente está la carga entonativa la carga de información de la entonación. Pero yo entiendo que esto es una puta pesadilla y por eso mismo pues he creado esto, que es un agente IA entrenado por mí para practicar la entonación. Entonces, pues bueno, vas a conocerlo. ¿Qué pasa? Soy Miguel Aco, el agente IA de Profe de Español. ¿Practicamos un rato tu pronunciación? Sí, enséñame a rechazar planes sin sonar maleducado. Vale, para rechazar planes sin sonar maleducado, la clave está en la entonación y en usar las palabras adecuadas. ¿Qué te parece si practicamos algunas frases comunes y jugamos con la entonación para que suenen más amables y sinceras? ¿Tienes alguna situación en mente que quieras practicar? La verdad es que sí. Me gustaría rechazar la invitación de un amigo a beber alcohol en un bar, porque yo no bebo. Perfecto, esta es una situación muy común. A ver, ¿cómo le dirías normalmente a tu amigo que no quieres ir a beber al bar? No te preocupes por ser perfecto, solo quiero saber cómo lo harías normalmente para que podamos trabajar en ello. No quiero ir. Vale, eso es directo, quizás demasiado. ¿Cómo podemos suavizarlo para que suene más amable y que tu amigo no se sienta rechazado? Podemos probar con diferentes entonaciones y añadir alguna explicación o alternativa. ¿Qué te parece si intentamos algunas opciones? Vale, voy a probar. ¿No quiero ir? Bien, ahora intenta decirlo con una entonación que suene un poco más suave, como si te estuvieras disculpando un poco. Imagina que realmente te gustaría ir, pero no puedes. ¿Cómo cambiaría tu voz? No puedo ir. Mucho mejor, ahora suena más como una lástima que como un rechazo. ¿Qué tal si añadimos un lo siento al principio? Ya estás viendo, ¿no? Esto es una herramienta muy útil para practicar, para saber si lo estás haciendo bien o no, ¿vale? Pues si no puedes estar en mi membresía o si no puedes estar en mis cursos, esto sería bastante interesante para usar. Aunque, ahora que lo pienso, no hay nadie que no esté en mi membresía ni dentro de mis cursos que pueda usarlo porque es mío y no lo comparto gratis. Entonces, bueno, pues que sepas que es una de las herramientas que utilizan mis estudiantes para progresar, ¿vale? Esto, bueno, ahora mismo está en fase beta, pero seguramente de aquí a una semana ya esté la fase definitiva y la podrás utilizar si entras en uno de mis cursos o mi membresía, o, bueno, pues eso, ya sabes cómo va.
Y yo creo que ya vale por hoy, porque aunque realmente hay muchísimo más sobre pronunciación, apenas hemos hablado de encadenamientos en este vídeo, aunque tengo un vídeo hablando de eso, apenas hemos hablado de acentos regionales, apenas hemos hablado de diferencias entre francés-español, italiano-español, alemán-español, ruso-español, aunque tengo vídeos de esto en mi canal, pero creo que ya tienes una idea bastante clara de cómo trabajar en tu entonación, cómo hacer todos los rasgos de pronunciación, de articulación, y básicamente cómo progresar tú solito un poquito más, ¿vale? Además también te he dejado el enlace en la descripción para que hagas un test de pronunciación y que sepas qué nivel tienes, que sepas dónde están tus errores. Pero bueno, pues aprovéchalo, es un regalo, eso sí es gratis, ¿vale? Y si has llegado hasta aquí y todavía no sabes muy bien qué vas a conseguir con esto, ¿no? ¿Qué vas a conseguir mejorando tu pronunciación y todo eso? Déjame que te diga una cosa. Tu pronunciación es lo de menos, ¿vale? O sea, te garantizo que a nadie le importa tu puto acento. A nadie le importa, pero a ti normalmente sí. O sea, eso puede marcar la diferencia entre arruinar tu confianza y que no quieras hablar con gente y empoderarte y decir, yo puedo con esto, yo puedo hacer una llamada por teléfono y reclamar algo que me han hecho mal. Yo puedo entrarle a esa chica que me gusta, yo puedo entrarle a ese tío que me gusta, yo puedo hacer amigos en el gimnasio, yo puedo hacer todo porque tengo confianza. Y normalmente, si tu acento no te gusta o si tu acento te parece una mierda, no tienes confianza. Entonces, pues bueno, esto te va a ayudar a poder hacer esas cosas exitosamente en la vida real, ¿vale? Que es lo importante al final. Ah, y muy importante, más te vale aprender a nadar, ¿vale? Si no sabes nadar, más te vale aprender a nadar. Porque vas a estar nadando en fluidos corporales de hispanohablantes como consigas hacer un acento, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso. Confianza y aprender a nadar y te irá bien en España y en Latinoamérica. Y ya está. Espero que el vídeo te haya aportado, de verdad. O sea, no me tira 1 hora y pico hablando del tirón para mí mismo, ¿vale? Espero que realmente lo aproveches, hagas algo con ello y si quieres seguir progresando, si quieres más y mejor, pues escríbeme, porque estaré encantado de recomendarte algo que te sirva a ti para que alcances tus metas lo antes posible, ¿vale? Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.